Con su mano derecha, vamos a orar por nuestro predicador. Padre celestial, Padre amoroso, yo te pido en esta noche que unjas de manera especial, mi Señor, a tu hijo Haroldo. Cubre con tu preciosa sangre, mi Señor, su mente, alma y corazón, su matrimonio, su familia, todo lo que le has dado en administración, mi Señor, para que él en esta noche pueda transmitir su mensaje. Padre mío, toma sus labios, su lengua, para que sea tu palabra, tu voz, la que transmita esa prédica que nosotros necesitamos escuchar en esta noche. Te lo entrego, lo pongo en tus manos bajo la intercesión de nuestra amada Madre, la Virgen María. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Arturo. Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Bendecidos. Mire, fíjense que para mí es una verdadera bendición haber sido escogido por el Señor para traer el mensaje a este hermoso grupo de Oreb. Fíjese que justo ayer o anteayer hablábamos con mi esposa Yoli que realmente nos gozamos de poder predicar en Oreb. Sentimos que es un grupo muy hermoso en donde se siente el amor de Dios, los vemos tan unidos y se siente el calor de la comunidad y sobre todo el amor del Señor. Así es que gloria a Dios, mi hermano. Quisiera comenzar este mensaje, mis hermanos, haciendo una remembranza y quizás recordando a varios personajes que fueron, que su principal característica ha sido la fe, fíjese. En la Biblia podemos ver un montón de ejemplos de hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Pero hay algunos especiales que los vamos a mencionar y los vamos a recordar ahorita, al inicio de la prédica. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? A quien se le llamó el padre de la fe. Y fíjese que, pues este hombre, ¿verdad? Que no titubeó y no negó a su único hijo, ¿verdad? A su único hijo, al único hijo que Dios le había dado a tan avanzada edad, no lo negó en sacrificio, sino que obedeció el mandato de Dios para sacrificarlo, ¿verdad? Y por lo cual Dios lo bendijo, ¿verdad? Con tanta descendencia. Recordamos también el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Quien a pesar de tener esa difícil y tan complicada encomienda, ¿verdad? Esa tan difícil misión que Dios le dio, ¿verdad? De ir a sacar a su pueblo de Israel de las garras de Egipto, imagínese usted. Qué tarea tan tremenda, ¿verdad? A pesar de esa tarea ser tan difícil y él no sintiéndose capaz de eso, a pesar de todo eso, le dijo que sí al Señor, ¿verdad? Eh, También recordamos el ejemplo de David, ¿verdad? Este rey de Israel, ¿verdad? Pero que antes de ser rey, ¿verdad? Fue un pastorcillo, un niño, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que era jovencito, ¿verdad? El más pequeño de sus hermanos. Eh, y fue la fe que lo movió a irse a enfrentar a ese gigante Goliat. Fue la fe eso que lo movió, que movió su corazón de ir a abalanzarse contra un hombre que estaba preparado para la guerra, que era más grande que él, que tenía experiencia militar, que estaba armado, ¿verdad? O sea, tenía su coraza, su lanza, escudo y todo, y él no tenía nada más que una onda y unas cuantas piedras. Fue la fe que lo movió. Mire, yo le quisiera preguntar esta noche, ¿qué otro ejemplo podemos tener de fe ya en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, hemos visto ahorita el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué ejemplo puede darnos usted? Pues qué mejor ejemplo que el de la Virgen María, ¿verdad? La Virgen María que siendo una jovencita, siendo una muchacha, eh, dijo dijo que sí para ser la mamá, la madre del Salvador, la madre del Mesías, la madre de Jesús de Nazaret. Imagínense qué ejemplo el de María, ese ejemplo de fe. ¿Qué mejor ejemplo de fe podemos tener? Mire, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener una fe como la de ellos, ¿verdad? Como la de estos personajes. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos poder tener esa fe de Abraham? Y muchas veces le pedimos a Dios, dame la fe de Abraham, ¿verdad? Yo quiero ser como David, ¿verdad? Yo quiero tener ese sí de María, ¿verdad? Que dijo que sí. Esta noche, mis hermanos, el Señor nos quiere decir que todos somos llamados a tener esta fe. Todos somos llamados y somos capacitados para tener esta fe.
como la fe de María, como la fe de David, la fe de Moisés, la fe de Abraham. Y fíjense que quiero que veamos un último ejemplo de fe. Y esta es el ejemplo de un romano, de un capitán romano. Fíjense que este hombre que le arrebató un milagro al Señor Jesús. Fíjense que ya vamos a leer ahorita en la lectura bíblica, pero podemos ver que la fe de este hombre movió a Jesús, movió su corazón, lo sorprendió. Es decir, lo sorprendió de tal manera que le concedió su milagro. Esta noche, mis hermanos, vamos a aprender qué fue lo que hizo este hombre, este romano, ¿verdad? Para causar ese impacto en Jesús. Imagínense causarle un impacto a Jesús. No quisiera usted causarle un impacto a Jesús por cómo es su fe. Pues fíjense que este hombre romano lo hizo, ¿verdad? Causó ese impacto en Jesús. Y vamos a aprender de él en esta noche. El título de esta charla, mis hermanos, se llama Que se haga tal y como has creído. ¿Cómo se llama la charla, mis hermanos? Que se haga tal y como has creído. Y yo quisiera que me acompañaran con sus Biblias. ¿Las tenemos por ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Ya veo ahí unas Biblias levantadas. Gloria a Dios. Vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, mis hermanos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Se llama Jesús sana al criado de un capitán romano. Para quienes tienen la Biblia, Dios habla hoy. Se llama Jesús sana al criado de un capitán romano. En otras versiones dice Jesús sana al sirviente de un capitán. San Mateo 8, versículos del 5 al 13. La tenemos, ¿verdad? Vaya, leo para ustedes. Dice la palabra de Dios. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán romano contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Y cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado a que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y le dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como la de este hombre. Y luego nos pasamos al versículo 13 y dice, luego Jesús le dijo al capitán romano, vete a tu casa y que se haga tal y como has creído. En ese mismo momento, el criado quedó sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón, antes de continuar, ¿me escuchan bien, mis hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios, Sí, Gloria a Dios, brother. gloria a Dios. Bueno, fíjense que, mire, realmente esta lectura es bien impresionante, ¿verdad? O sea, porque vemos la fe de este hombre, ¿verdad? De este capitán romano, y ya lo vamos a ir estudiando. Fíjense que, quizás para entrar en materia, se había extendido en toda la región, fíjense, Roma es expandiendo el imperio romano, ¿verdad? O sea, la idea de Roma era expandirse a lo largo del mundo. Entonces, fíjense que había hecho Roma, que había puesto asentamientos en diferentes regiones, como poblados, digamos, ¿verdad? Como ciudades. En esas ciudades, ¿verdad? En donde habían israelitas, habían judíos, habían egipcios en otro lado, en varias regiones Roma fue colocando asentamientos que eran como grupos militares. Y fíjense que originalmente, ¿verdad? Estos grupos militares eh, constaban de 100 soldados. Entonces, por eso es que su jefe, ¿verdad? Su jefe se llamaba centurión.
¿verdad? Porque originalmente eran de 100 soldados. Eventualmente eso cambió y se fue ampliando. Fueron más de 100 soldados, ¿verdad? O menos, dependiendo ahí de las necesidades. Pero de ahí que viene el nombre de centurión. Y, y resulta que este centurión, ¿verdad? Que es la persona de quien estamos hablando ahorita, este centurión de determinada región, en este caso de Cafarnaúm, mire, se las tenía que poder de todas, todas, ¿verdad? O sea, él era preparado militarmente, era preparado para la disciplina, para tener a todos sus soldados en línea, mis hermanos. Y no solo sus soldados, ¿verdad? No solo los romanos, sino que también a quienes estaba subyugando, en este caso, a la población de Cafarnaúm. Entonces, él sabía de tácticas de guerra, sabía de estrategias y conocía el anhelo de Roma por expandir su poderío. Pero también, ¿verdad? Como buen militar, ¿verdad? Como buen estratega y todo, también conocía sus limitaciones, sabía hasta dónde podía y sabía hasta dónde no podía. Entonces, fíjense que llega este momento, ¿verdad? Este momento en la vida de este soldado romano, este centurión, en el que tocó fondo. O sea, es decir, pasó algo que en lo que él no encontraba salida, ¿verdad? Y era que él tenía un criado, tenía una persona que le ayudaba, ¿verdad? Muchos textos bíblicos dicen que lo veía como un hijo, ¿verdad? Que lo veía como un hijo, que se había encariñado con él y que lo trataba como un hijo. Entonces, aquí es donde podemos extraer lo primero que me llamó la atención de la lectura, es que eh, este centurión no encontraba la salida. Y fíjense que pasa algo bien interesante, y es que, si bien es cierto, el centurión, al ver que Jesús estaba en Cafarnaúm, fue a decirle, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que le ayudara con su milagro. Fíjense que en otros textos bíblicos, por ejemplo en San Lucas, dice también la palabra de Dios, ya le puede leer, dice que los judíos, o sea, la población, digamos, que él y Roma estaban subyugando, fíjense que abogaron por él, porque dice, se refiere a que los judíos le dicen esto a Jesús: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación, ya que él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Fíjense que ahí podemos ver que este hombre era un hombre piadoso, era un hombre misericordioso, primero, no solamente por su criado, porque le tenía compasión y porque se encariñó con él y lo llegó a amar como un hijo, sino que porque dice la palabra de Dios en San Lucas, que el mismo pueblo de los judíos dijo que este hombre había mandado a hacer un lugar para que ellos alabaran el nombre de Dios. Imagínense ustedes, este hombre venía de diferentes religiones, o sea, no era un hombre que seguía a Yahvé, no necesariamente, o sea, él traía la tradición romana en donde había politeísmo, tenían muchos dioses, dioses griegos, etcétera. Entonces, eh, sin embargo, este hombre era piadoso. Y dice la palabra de Dios en este libro de San Lucas que les construyó una sinagoga para alabar el nombre de Yahvé. Mire, muchas veces, mis hermanos, olvidamos pedir intercesión, ¿verdad? Olvidamos pedir apoyo a nuestros hermanos, saber que tenemos hermanos en Oreb. En mi caso, saber que yo tengo hermanos en San Juan, saber que tenemos hermanos en otros grupos de la comunidad, que la comunidad es inmensa, ¿verdad? Y olvidamos pedir oración. Fíjense que el otro día, para contarles un poquito rapidito, el otro día, fíjense que yo andaba afuera, andaba en mis labores y mi esposa había salido también, andaba en un tema de oficina mi esposa y fíjense que de repente recibimos una llamada. Mi niña, tenemos dos hijos, una niña de 10 años y tenemos un pequeñito que ahorita tiene 4 años. Lo que les estoy contando, eso pasó el año pasado. Mi hijo tenía 3 años. Fíjense que recibimos una llamada de la nanita, ¿verdad? La nanita que andaba con mi hijo, andaban en el parque y fíjense que hubo un pequeño accidente ahí con un perro. Resulta que mi hijo andaba corriendo, un perrito lo tenía agarrado ahí una señora, y mi niño pasó corriendo, se enredó con la correa del perrito y el perrito se asustó. La cosa es que lo mordió usted, lo mordió. Entonces fíjese que
nos hablaron, ¿verdad? Nos llamaron y nosotros salimos. Mire, yo estaba, ¿para qué les cuento? O sea, estaba haciendo una inspección, una visita de campo, estaba haciendo yo y me vine a costa de todo, ¿verdad? Contra tráfico y todo y viendo cómo me abría espacio. Y mi esposa igual, ¿verdad? Ahí de donde estaba ella, corrió y llegó abriéndose camino en la calle, ¿verdad? Y todo, y gracias a Dios, eh, ella llegó bien rápido, estaba cerca de la casa, cerca de ahí del parque también, ¿verdad? Y logró llegar rápido. Pero miren, lo que le quiero contar es el trayecto. Gracias a Dios, mi hijo era una heridita pequeñita acá en la cara, ¿verdad? O sea, solo la llamada fue, mire, lo mordieron en la cara, ¿verdad? Nosotros nos imaginábamos que había quedado todo desfigurado, ¿verdad? Pero fue una heridita pequeñita, pero en todo lo que llegábamos a la escena, mis hermanos, nosotros no sabíamos, pues no sabíamos, mire, un perro lo mordió, ¿verdad? Nada más esa fue la noticia, ¿verdad? Entonces, mientras llegamos, mi esposa logró poner en el grupo de San Juan, fíjense, mis hermanos les pedimos su apoyo en oración porque un perro acaba de morder a nuestro hijo, a mi hijito. Y mire, inmediatamente yo empecé a ver, y yo venía manejando a toda velocidad, ¿verdad? Y vi que en el grupo que tenemos de oración de San Juan, ¿verdad? Empezaron a postear así rápido. Yo solo veía, ¿verdad? Y vi que decía, en oración por José Andrés, en oración por José Andrés, en oración por esa, Señor, toma los médicos. Y así, mire, una intercesión que se hizo, pero en minutitos, mi hermano. Y para gloria de Dios, mire, no fue necesario nada, o sea, una revisión médica, lo llevamos al hospital y todo, y gracias a Dios, ya ahorita ya el niño ni se le mira, pues ya no tiene nada. Pero lo que le quiero decir es la intercesión, la intercesión. Pide intercesión, mis hermanos, por lo que sea que esté pasando. Este hombre, fíjese que sin él pedirla, el pueblo de Israel intercedió por él ante Jesús para que Jesús le concediera ese milagro que él tanto anhelaba. Y fíjese que, bueno, ahí podemos ver también que este hombre en realidad había escuchado del Mesías, ¿verdad? O sea, él había escuchado de Jesús por todos los rumores que había entre el pueblo de los judíos, ¿verdad? O sea, ya que convivía con los judíos, ya que les ayudó con su sinagoga, él había escuchado de que iba a venir un Mesías, un escogido de Dios. Entonces, ahí es como él le despertó eso, ¿verdad? O sea, híjole, este hombre realmente hace milagros. Porque mire, mi hermano, yo me imagino que este hombre había probado con médicos, había probado con medicinas de todo tipo, había probado, sea lo que sea, con tal de sanar a su criado, porque podemos ver la evidencia en la Biblia que realmente lo amaba mucho y que el criado estaba súper enfermo. Él sabía que Jesús de Nazaret podía hacerle su milagro y de ahí nace su fe. Mis hermanos, en Hebreos 11:1 nos dice la palabra de Dios, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Sabe qué, mis hermanos? Fíjense que realmente nosotros tenemos una ventaja por sobre este hombre, por sobre el capitán romano, porque nosotros, la mayoría de nosotros, de los que estamos acá en el grupo Oreo, la mayoría hemos hecho nuestro retiro. Y los que no han hecho su retiro, no me cabe duda que en este próximo retiro se van a anotar y van a ir al retiro. Amén. ¿Sí o no? A ver, Manuel, Andreita, Arturo, ¿sí o no se va a llenar ese retiro de Oreb? Yo creo que sí, mi hermano, se va a llenar. Mire, ¿por qué tenemos una ventaja? Porque mire, nosotros le hemos entregado nuestra vida, le hemos entregado nuestra vida y hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mire, este hombre no le había entregado su vida a usted. Este hombre lo había oído. Este hombre lo había escuchado. Sí, hay un tal Jesús, vea, que es el Mesías. Hay un Jesús ahí que hace milagros y que anda curando y que anda predicando y gloria a Dios. Pero mire, él no había tenido un encuentro con Jesús, no se habían visto cara a cara. Mi hermano, usted si ya hizo el retiro, le digo, usted ya tuvo un encuentro con Jesús. Tenemos la ventaja. ¿Por qué? Porque, mire, jueves a jueves nosotros nos encontramos con Jesucristo vivo aquí en Oreb, ¿sí o no? Yo estoy seguro que domingo a domingo nos encontramos y somos testigos del milagro de Jesús en la Eucaristía. Yo estoy seguro que día a día, en pequeños detalles, en nuestra cenita, en nuestro almuercito,
en ese viaje que vamos a nuestro trabajo, ahí donde sea, por mucho tráfico, estoy seguro que vemos las maravillas de Dios en nuestra vida. Mis hermanos, y aquí viene el segundo punto que llama la atención, que me llamó la atención de esta lectura, y es que la fe de este hombre, o sea, por solo escuchada, ¿verdad? Por solo oída, esa fe se convirtió en confianza. Se convirtió en confianza, o sea, él tuvo un encuentro con Jesús cuando lo vio y le dijo, hey, mira Jesús, fíjate que tengo esta situación, mi criado está enfermo, mi criado está enfermo y lo tengo en casa. Y Jesús le dice, iré a sanarlo. Mire cuántas veces Jesús no nos ha dicho, hijo, entrégame tu finanza, entrégame tu relación matrimonial, entrégame tu matrimonio, entrégame a tus hijos. Yo los voy a sanar. Yo voy a sanar tu finanza, yo voy a sanar tu matrimonio. Mire, ¿qué fue lo sorprendente que hizo este hombre? Que el capitán le dijo, Señor, no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. ¡Wow! Mis hermanos, ahí es donde Jesús dice, mire, les aseguro que no he visto tanta fe en Israel. Es decir, o sea, con los suyos, ¿me entiendes? O sea, con seguidores de Yahvé desde cientos y miles de años atrás. Es decir, no había visto esta fe con personas que habían vivido eh, la fe del Señor, la fe de Yahvé, por décadas y que habían heredado de sus padres desde el mismo Abraham, heredada a través de David, etcétera. No había visto a nadie con tanta fe como la de este hombre. Muchas veces nosotros nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos cortos y decimos, híjole, sí, el Señor ya me pidió que le entregue yo esta situación, de esto que tanto anhelo yo, recobrar la salud, ¿verdad? Recobrar mi matrimonio, que Dios me bendiga con una casita, que Dios me bendiga con una novia para los adolescentes o los que están solteros, que Dios me conceda un nuevo trabajo, un mejor trabajo, una fuente de ingreso. Que mire, muchas veces esa confianza se vuelve en confianza nuestra, ¿verdad? En confianza en nosotros mismos. Y no depositamos nuestra confianza en Dios, sino que empezamos a hacer todo según nuestros criterios humanos, ¿verdad? Y fíjese que otra cosa es que cuando nosotros procedemos con nuestros criterios humanos, de repente vemos que eh, estamos patinando, que las cosas no nos resultan, que nuestro milagro no llega y andamos tristes, de mal humor, nos sentimos solos, nos sentimos desolados, nos sentimos sin rumbo, ¿verdad? Sentimos que estamos solos en el caminar, ¿verdad? En el caminar de Dios. Para nuestros hermanos que están lejos, sentimos que vamos solitos, ¿verdad? Y que no nos sentimos incluidos dentro de una sociedad, no nos sentimos incluidos dentro de un grupo y olvidamos que Dios está ahí con nosotros. Fíjense que hay otro punto que me llamó la atención de esta lectura y es el hecho de que este hombre, a pesar, mis hermanos, de que solo había oído de Dios, solo había oído de Jesús, y que fue ese momento en el que conversó con Jesús, ¿verdad? Quizás lo saludó, buenas tardes, maestro, mire, tengo esta situación, ¿verdad? Llegó como un médico, como cuando usted llega al médico, usted llega, buenas tardes, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, sí, mire, qué calor, sí, cabal, vaya, mire, fíjese que me duele acá, me duele la panza, me duele la costilla. Uno empieza a decirle, este hombre así llegó, ¿verdad? Fue rapidito su encuentro con el Señor. Pero aún así, mis hermanos, le somete la autoridad de su situación, le somete la autoridad de lo que estaba viviendo, que para él era un problema. Usted imagínese, superó problema. ¿Cuál es el superó problema que usted tiene ahorita? Lo que hablamos, vea, laborales, económicos, un problema matrimonial, de crianza de hijos, un problema de salud. Usted menciónelo, el mayor problema para este hombre. Él no tenía un problema de, mira, fíjate que no puedo someter aquí al pueblo que me han asignado, ¿verdad? Yo soy el centurión y no me hacen caso. No, ese no era el problema era que él amaba a ese criado como su hijo y se le iba a morir, se le iba a morir. Ese era el problema que él tenía. Mire, ese problema lo sometió a la autoridad de Jesús, lo sometió. ¿Y sabe qué? Y obedeció, obedece. Entonces, sabía
En ese momento, ese centurión supo de lo que Jesús era capaz de hacer. Porque dice, le cede su autoridad, la autoridad que él tenía, ¿verdad? Digamos, la potestad que él tenía por ser la máxima autoridad en esa región, ¿verdad? Se la cede a Jesús ante esa situación. Reconoce su inferioridad, se reconoce incapaz, se reconoce que ahí él no tiene fuerzas, él no puede mandar ningún soldado, no puede mandar a ningún médico, no puede mandar a ninguna medicina a que sane a su criado, porque ya lo había probado todo. ¿Qué ha probado usted, mi hermano? ¿Qué ha probado usted? ¿Cuáles han sido los caminos que usted ha probado para que su situación sane? Mire, este hombre reconoció y le cedió la autoridad porque él mismo dice, ha estado bajo órdenes. Él mismo obedece órdenes superiores y él mismo le da órdenes a sus soldados. Ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando yo le digo a uno que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando le digo a mi criado que haga esto, lo hace. Él sabía que la enfermedad de ese criado iba a ceder ante la autoridad de Cristo Jesús. Mire, eso fue lo que sorprendió a Jesús. Somos llamados, mis hermanos, a tener esta fe, a tener esta fe, a cederle. ¿Cómo tener esta fe? O sea, se preguntarán, ¿verdad? O sea, mire, muchas veces nosotros nos sentimos que somos los sabelotodos, ¿verdad? Que somos los podólogos, que todo lo podemos, que somos los que nos forjamos nuestro propio destino. Mire, al nosotros cederle la autoridad a Jesús, estamos aceptando su voluntad. Y ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero al cederle nosotros la autoridad es pedirle, ¿verdad? Que no me cabe duda que todos hemos hecho eso, o todos estamos haciendo eso, o todos vamos a hacer eso, pedirle, pero al mismo tiempo tener paz. Porque lo primero que Dios nos va a dar, mis hermanos, mire, sea que nos va a conceder el milagro, o sea que no nos va a conceder el milagro, mis hermanos, lo primero que Dios nos va a dar es paz, paz. Así como cuando viene mi hijo pequeñito, fíjese que él viene y me dice, papá, dame un dulce, dame una galleta, dame no sé qué. Yo le digo, hijito, tranquilo, tranquilo. Yo trato de calmarlo. Tranquilo, hijito, tranquilo. Mire, así llega Dios, así llega Jesús a nuestros corazones para tranquilizar nuestra alma ante esa situación que nos está agobiando. Lo primero que vamos a recibir es esa paz. Y fíjense que el centurión sabe, mis hermanos, el centurión sabe que ante la autoridad de Jesús, esa enfermedad de su criado va a ceder. Y fíjense que, como ya vimos, esto es lo que sorprende el corazón de Jesús, ¿verdad? Porque para el criado, perdón, para el centurión, no es necesario irlo a presenciar, no es necesario ir a ver el milagro, ¿verdad? Vaya, veamos si es cierto, pues. No, ¿verdad? O sea, el criado sabe, el centurión sabe que su criado va a quedar sano. Fíjese que el numeral 2610 del catecismo nos dice, tanto Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret, ¿verdad? Porque ahí lo menciona, ¿verdad? Tanto Jesús se entristece por la poca fe de estos hombres y la poca fe de sus discípulos. De la misma forma se admira, o sea, es de igual de importante, ¿verdad? De la misma forma se admira ante la gran fe de este centurión romano. Y fíjese que era porque vio que este soldado romano no necesitaba ninguna comprobación. Jesús vio que este soldado romano no necesitaba ninguna evidencia. Con solo decirle Jesús, mira, voy a ir. Entonces Jesús, el capitán le dice, mira, no es necesario que vayas. No es necesario. Esa es la fe de este hombre. Esa es la fe que asombró a Jesús. Porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Y que no hay problema más grande que Cristo no pueda vencer. ¿De dónde nace la fe de este hombre, mis hermanos? Por lo que había escuchado, por todos los milagros que había escuchado que decían los discípulos y los judíos, porque
sanaba a los enfermos y le perdonaba sus pecados. Y fíjese que así es como nace la fe. En Romanos 10, versículos 17 al 18 nos dice la palabra de Dios. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras, palabra de Dios. Miren, mis hermanos, no es necesario, es decir, todos hemos escuchado que Dios hace milagros. Amén. Mire, no tenemos excusa. No tenemos excusa para que nuestra fe sea pequeña. No tenemos excusa para no tener fe. Sin embargo, yo soy el primero que me pone al frente y les digo, o sea, yo soy el primero en reconocer en que muchas veces le he dado al Señor la autoridad de algún área de mi vida y al ratito se la estoy arrebatando a usted. Al ratito se la estoy quitando y empiezo a hacer las cosas en esa área de mi vida a mi manera, como yo digo, a mí me parece que es lo mejor. Mire, muchas veces actuamos de esta forma y lo que les estaba comentando hace un momento, que Dios, cuando nosotros le pedimos algo, ya sea positivo lo que nos va a dar a nuestro favor o que el Señor diga que no, eh, lo primero que nos va a dar es su paz. Lo primero que nos va a dar es su paz. Yo les ponía ese ejemplo de mi hijo pequeño cuando viene, o mi niña cuando me dice, papá, mira, quiero hacer tal cosa, que no sé qué, quiero hacer esto, quiero ir a tal cosa, y mi niña me dice, y yo le digo, mi amor, tranquila, sí, tranquila, lo vas a tener, tranquila. Yo primero la tranquilizo. Mire, Jesús así es, ¿verdad? Nos da su paz primero. Fíjese que en Filipenses capítulo 4 del 6 al 7 nos dice, no se aflijan por nada, sino todo preséntenselo a Dios en oración, pídanle y denle gracias. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esa paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús, palabra de Dios. Mi hermano, cuando usted le pide algo a Dios, primero que nada, primero que ese milagro, primero que esa sanación, pídale la paz. Pídale la paz. Y se va a hacer real esto que dice la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7. Dios le dará su paz. Dios dará su paz, que es más grande que lo que el hombre puede entender. Esa paz va a cuidar su corazón. Así dice la palabra de Dios. Esa paz va a cuidar su corazón en medio de esa enfermedad de la cual usted le está pidiendo sanación. Esa paz va a cuidar su corazón en medio de esa falta de trabajo. Esa paz va a cuidar su corazón en medio de esa situación matrimonial. Esa paz va a cuidar de su corazón en medio de esa situación de crianza con sus hijos. Esa paz va a cuidar sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. Mire, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es diferente? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es diferente? Lo primero que tenemos que pedir es su paz, como ya lo vimos, pero luego es, usted póngase a pensar, y yo estoy seguro que, que Dios ha concordado con la mayoría de cosas que usted le pide. O sea, es decir, mire, muchas veces nos fijamos, híjole, yo le estoy pidiendo por un nuevo empleo al Señor y no me lo concede todavía. Sí, pero él ya concordó contigo en un montón de cosas, ¿verdad? O sea, tus hijos tienen salud, estás bien con tu matrimonio, tenés salud tú, tus papás quizás aún viven, este día comiste, este día fuiste a trabajar sano, sin problemas, este día tuviste un montón de bendiciones. Yo estoy seguro que hay más cosas que Dios nos ha concedido y quizás esa, ¿verdad? Nuestros ojos están fijados en esa. Nuestros ojos están fijados en esa que no nos ha concedido Jesús. Piense primero en que Dios, ¿verdad? Le ha concedido un montón de cosas que son a su favor. A todos, estoy seguro que a todos acá, los que están conectados, a todos Dios nos ha concedido montonazos de milagros, miles de milagros. Y también todos hemos vivido, no me cabe duda que quizás todos hemos vivido situaciones en las que la voluntad de Dios es diferente a lo que yo quiero, a lo que yo quiero. Mire,
Si usted está en esa situación, mi hermano, si usted está viviendo en eso, mi hermano, sepa que en esa área de su vida, Dios lo está llevando un peldaño más arriba de la fe. Dios lo está llevando a otro nivel de fe. Dios lo está llevando a creer y a aceptar la voluntad de Dios y a saber que esa voluntad de Dios es perfecta para usted. Dios lo está llevando a saber que esa voluntad de Dios es inequívoca para usted, que no es un error que usted esté en esa situación ahorita. Que esa voluntad que está viviendo usted ahorita en este momento, que se le está prolongando su escasez material, que se le está prolongando su escasez económica y que está teniendo problemas matrimoniales, que está teniendo problemas laborales. Mire, ahorita esa es la voluntad de Dios. Y sepa, mi hermano, que Dios lo ha escogido porque sabe que a pesar de no recibir lo que usted anhela en este momento, usted va a seguir amando a Dios. Si usted está pasando por esa situación ahorita es porque Dios sabe que usted está listo para ese peldaño de fe. Dios sabe que usted está listo y preparado para dar un peldaño más de fe, porque sabe, este hijo mío no me va a dejar de amar. Así como Abraham, ¿verdad? Imagínese a Abraham, que le pidió a su propio hijo sacrificárselo. Dios estaba seguro. Dios sabía lo que Abraham iba a hacer, sabía que Abraham no iba a sacrificar que iba a sacrificar a su hijo. Y aún así, dejó que pasara todo. Y Dios lo sometió a esa prueba porque sabía la fe que iba a tener Abraham. Sabía que Abraham estaba preparado para dar ese peldaño de fe, subir esa grada de fe. De la misma forma, mis hermanos, si nosotros estamos en una situación, es porque Dios sabe en qué momento espiritual están nuestras vidas, porque sabe que estamos listos para dar un paso más de fe. Amén. Eso, mis hermanos, es someter mi autoridad, la autoridad que yo rijo, ¿verdad? Yo le estoy rigiendo y se la estoy sometiendo a Jesús de Nazaret. Así como el soldado romano, este capitán romano, este centurión, que era la máxima autoridad ahí en esa región, le somete toda su autoridad a Jesús. Cuando le dice, Señor, ya topé, ya no puedo más. Mire, en Romanos 10:10 nos dice la palabra de Dios, el que confía en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues es el mismo Señor, Señor de todos, y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, fíjense que la palabra de Dios, esta palabra se hizo vida en mi vida. No sé testimonio antes, pero se lo quiero compartir porque realmente es algo que ha impactado mi vida este año. Uno de los sueños más grandes que hemos tenido con mi esposa ha sido tener nuestra casa propia, mis hermanos. Este año cumplimos 14 años de matrimonio, para gloria de Dios. Amén. Cumplimos 14 años de matrimonio y fíjese que desde el inicio, desde que nos casamos, teníamos dos anhelos. Uno era ser papás y lo otro era tener casa propia. Mire, era un sueño nuestro, ¿verdad? Era un sueño que teníamos nosotros como matrimonio, como esposos recién casados, ¿verdad? Era uno de nuestros sueños. Y fíjese que específicamente habíamos visto un proyecto que estaba en esos días, estaba en planos, lo vendían en planos, ¿verdad? Y mire, hacíamos cuentas nosotros y no nos pegaban las cuentas. Y decíamos, híjole, no, ¿verdad? No nos alcanza la cobija, ¿verdad? O sea, era imposible. Fuimos a ver el proyecto en plano, nos enseñaron todos los planos, los renders, las maquetas y todo, y wow, decíamos, qué bonito, ¿verdad? Y mire, pasó el tiempo, pasaron los años y nosotros en alquiler, ¿verdad? Viviendo en alquiler. Gloria a Dios, hemos vivido bendecidos, hemos vivido cuidados, protegidos, no nos ha faltado nada para gloria y honra de mi Señor. Pero ese era un sueño nuestro, fíjese. Y fíjense que me acuerdo que ya al cabo de los años construyeron el tal proyecto. Construyeron el proyecto. Mire, cuando nosotros íbamos a Santa Ana, porque yo soy de Santa Ana, ¿verdad? Cuando íbamos a visitar a mi mamá, pasábamos por el proyecto, ¿verdad? Así construido, ¿verdad? Ya bonito, ya funcionando y todo, y varios matrimonios ahí ya con sus casas y todo. Pasábamos orando, fíjense. Pasábamos orando y decíamos, Señor, algún día permitirnos vivir ahí. Algún día permitirnos vivir ahí. Y mire, pasaron los años. Y fue hasta este año, mi hermano, 14 años después, que el Señor nos permitió comprar nuestra casa.
en ese proyecto que tanto le pedimos. 14 años después, mi hermano. ¿Se puede imaginar usted? 14 años después, o sea, no fue en otro lugar, no fue en otra colonia, no fue en otro residencial, fue en el lugar en el que le pedimos desde hace 14 años. Mire, todo sea para la gloria de Dios, porque no sabe cómo esto ha impactado nuestras vidas, cómo ha impactado esto mi fe como hijo de Dios y la fe de mi esposa. Porque aunque a pesar de que es algo material, que no es lo más importante, lo material sí era un sueño para nosotros, era un sueño que lo teníamos, le digo, hasta lo engavetamos, pues lo engavetamos, o sea, y Dios nos llevó. Este año Dios nos empujó a eso. Me pidieron la casa en la que estábamos, me pidieron la casa en la que yo estaba viviendo, y mire, Dios nos llevó a eso. Y para gloria de Dios, mis hermanos, Dios nos ha dado nuestra casa, para gloria y honra de mi Señor. Esta noche, mis hermanos, para ir cerrando, Dios nos ha hablado esta noche acerca de la fe, de tener esa fe como Abraham, como Moisés, como la Virgen María, y sobre todo en este personaje que hemos visto en esta noche, ese capitán romano, ese capitán que tuvo una fe sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Así es que, mis hermanos, la invitación está hecha y fíjense que el Señor solo nos invita a a hacer una cosa, nada más, cederle la autoridad de mi situación a Cristo Jesús. Amén. Así es que, gloria a Dios, mis hermanos, cederle la autoridad de mi situación a Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Yo les quisiera pedir que inclinemos nuestros rostros. Vamos a hacer una oración para orar por esto. Señor, mi Dios, papito amado, aquí está tu amado hijo, tu amado grupo de Oreb. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias por tu mensaje. Te doy gracias, Señor, por estar en este hermoso grupo.